¿Se escucha bien? Amén. Sí, amén. Amén. Bien. Hoy día vamos a estar Juan 5, del 30 al 38. Y ahí hay un tema. ¿El tema cuál es? Testigos. Ahora, usted sabe que en todo proceso judicial, la clave para ganar un juicio, ¿cuáles son? Las pruebas y los testigos. testigos. Si usted tiene malos testigos, usted ha perdido el juicio. Si no tiene prueba, está condenado. En la ley judía, solo con 2 o más testigos se podía condenar a un acusado. De igual modo, las pruebas de los testigos son decisivos para confirmar o desechar algún evento de la historia, o alguna persona o un personaje controvertido del pasado o del presente. Testigos, pruebas. Hoy día que hay mucha palabrota girando, sobre todo en Facebook, hablando mal de las personas sin ninguna prueba. Dicen este así, esto acá. Pero la gente vomita su alma negra que tiene. Ahora, el Nuevo Testamento de la Biblia, y podríamos decir toda la Biblia, es un relato testimonial de testigos presenciales, en este caso del Nuevo Testamento, del ministerio del Señor Jesús, sobre todo los 4 evangelios. Testigos fieles, guiados por el Espíritu Santo, cuyo testimonio de Cristo no ha sido derrumbado hasta hoy, ni lo será nunca, por los eruditos inspirados por demonios. No van a triunfar. El Señor Jesús presenta 3 testimonios que aseguran que Él es igual al Padre. Ese es el tema. 3 testimonios que el Señor Jesús es igual al Padre. Y estamos de Juan 5, 30 al 38 y vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, bendiga, Señor, esta exposición de su palabra, Señor. Bendiga nuestros corazones, Señor. Que el Espíritu Santo nos enseñe a amarla, obedecerla, entenderla y profundizarla, ¿no?, para nuestras vidas, Señor, en este conocimiento que vamos a tener de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Y comenzamos, versículos 30 al 32. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, fíjese, testimonios verdaderos. Vamos a ver. En el versículo 30 comienza el Señor diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Esto ya lo dijo ya la vez anterior. ¿Se acuerdan? Se lo voy a leer yo. 5:19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que hace el Padre, ¿qué hace el Padre? Crea todas las cosas. Entonces el Hijo también lo hace. ¿Qué más hace el Padre? Salva a su pueblo. Entonces Cristo también salva a su pueblo. Hace juicio. Cristo hace juicio. ¿Qué más? Hace milagros. Cristo hace milagros, igual al Padre. Resucita muertos. Cristo resucita muertos, es igual al Padre. Y sustenta su creación con el poder de su palabra. Eso hace Dios, también lo hace Cristo. Porque Cristo es
Dios. Y eso es lo que dijo. Pero fíjese que ahora declara en el versículo 30, en antes habló de que no podía hacer nada, porque va de común acuerdo con el Padre. Acá dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Eso es diferente ahora. Según oigo. ¿Y qué oye el Hijo? Oye al Padre. Las palabras del Padre. Y las palabras del Padre, con esas palabras yo juzgo. Por lo tanto, el juicio de Cristo es el juicio de Dios. Y si es el juicio de Dios lo que dice Cristo, entonces es justo. Eso es lo que está diciendo. Dice, yo no tengo una voluntad para decidir por mí según mis caprichos. Yo decido según la voluntad del Padre porque estamos de acuerdo. Es unánime. Entonces, lo que yo oigo del Padre, su palabra, yo la digo y así juzgo. Y como es una palabra que viene de Dios, es una palabra justa. El juicio de Cristo es el juicio de Dios, por tanto es justo porque el Hijo no quiere hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, del que lo envió. Veamos Juan 7:16. Esto lo afirma en varias partes. Juan 7:16. Dice así. Jesús le respondió, esto a los judíos, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando dice mi doctrina, dice mi enseñanza, lo que yo le estoy explicando, lo que yo le estoy enseñando. No es una enseñanza que viene de mí, sino que dice, sino de aquel que me envió. Y le está diciéndolo, de varias formas le está diciendo a los judíos, a mí me envió Dios. Yo soy un enviado de Dios. Y lo que yo le enseño, que lo que oigo, es de Dios. Entonces, lo que está diciendo, que lo que dice Cristo es lo que dice Dios. No hay dos versiones. Lo que dijo Cristo y lo que dijo Dios Padre. Y una tercera, lo que dijo el Espíritu Santo. No. Hay una sola. Versículo 31. 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Aquí estamos en serios problemas, hermano. ¿Qué significa que es falso? Si yo hablo de mí, mi testimonio no es verdadero. ¿Puede el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, decir algo falso? ¿O algo que no es verdadero? ¿A qué se refiere esto? ¿De qué está hablando? Veamos Deuteronomio 15:19. Deuteronomio 15:19. ¿Qué dice? Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas. Perdón, Deuteronomio 19:15, al inverso. Amén. Estamos atravesados ya hasta ahora. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí dice, si yo quiero dar testimonio de mí, hay un solo testimonio, el mío, y no es válido según la ley. No es válido. ¿Por qué? Porque si alguien me dice que no soy Dios, yo digo no soy Dios, y
y ahí yo digo soy Dios, no es válido porque es un solo testimonio. Tienen que ser dos o más y tienen que coincidir. Entonces dice, y esa es una de las razones. No es válido, no es tomado en cuenta su testimonio, no es legal. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dice, otro es el que da testimonio. Quiero hacerle notar que es lo que no dice. No dice, otro dio testimonio. Tampoco dice, otro dará testimonio. Y se refiere, otro es el que da. Y eso es una forma verbal presente, permanente. Otro da permanentemente testimonio de quién soy yo. Y el Señor asegura, y ese que da testimonio de mí es verdadero, es válido y es legal. Y aquí comienza, versículos 33 a 35. El testimonio de Juan el Bautista. 33. Otro es el que da, vosotros enviasteis mensajero de Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Por qué dice que no recibe testimonio de hombre alguno, incluso de Juan el Bautista? Ahora, veamos. Vosotros, quienes los judíos, enviasteis mensajero a Juan y él les dio testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Cristo. ¿Qué más? La palabra. ¿Qué más? Dios. Dios. ¿Qué más? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, Juan dio testimonio de la verdad, dio testimonio de la venida de Cristo. El Mesías, el Cristo, es la verdad. Cuando Dios dice, ¿por qué dice que es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es decir algo que corresponde a lo que es, a la realidad. Si yo digo, el cemento esta baldosa es dura, el piso es duro, pero si me fumo un porro lo encuentro blandito, esto es la mentira, ¿o no? Claro. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando Dios dice, por medio de su palabra, que el ser humano es pecador por naturaleza, ¿qué dice Génesis 6:5? Si alguien puede estar ahí, por favor. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo lo que proyectaban en su mente los hombres, dice, era de continuo, ¿qué cosa? El mal. Todo fuera de la voluntad, el carácter de Dios. Y en Romanos 3, 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Pero qué dice el hombre? Hasta lo hemos dicho nosotros, ¿no? ¿Qué dice el hombre? ¿Eh? El ser humano es bueno, pero la sociedad, la injusticia social, la discriminación económica nos han corrompido.
Ellos no son malos, son víctimas. Víctimas, como decía uno. Y hay un puntaje de víctimas. Mientras más desgraciados, más cosas le dan. Otros buenistas, ¿qué es lo que dicen? Que el ser humano tiene una chispa divina. ¿Escucharon eso? Tiene una luz interior que le permite discernir lo espiritual. Y casi, pero casi, el hombre puede cooperar con su salvación, darle una manito a Dios, poquito para ayudarlo, para que lo salve. Esa es una blasfemia, pero de aquellas grandes, pero es la doctrina católica. Y es como piensan en el corazón muchos evangélicos. ¿Qué dice Dios? El hombre está muerto en delitos y pecados. Pero nosotros cuando pensamos eso, ¿qué decimos? No es verdad. Tenemos algo nosotros que decir a Dios o aportar a Dios. La verdad es lo que dice el hombre. Como dijo un hijo del demonio hace poco en YouTube, somos todos hijos de Dios. Mentira. Criaturas de Dios. Los que creen en Cristo son los hijos de Dios. Por la fe en Cristo. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios no es verdad. Lo que dice Dios, el hombre, que lo que agrada al hombre es la verdad. ¿Se fija cómo nos engañamos? Pensamos que refutando eso, sintiéndonos buenos, no somos tan malos. Pero esa misma negación de Dios confirma lo que dice Dios. Que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque nos estamos rebelando contra Dios. Entonces, cuando dice, yo no acepto, versículo 34, testimonio de hombre alguno, hay una razón. Versículo 34. Versículo 34, que dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el testimonio que el Señor no acepta de los hombres? Que los hombres testimonian que el Señor es Dios y el Mesías Salvador. Porque los hombres cambian de opinión y de credo. Un día creen una cosa, fervientes. Al otro año creen otra. Todo lo contrario de lo... No son testigos fiables en ese sentido. Juan 6, 66, 67. Miren. Dice, Jesús habló a una multitud que había recibido el día anterior, comido panes y peces. Y les dice, desde entonces, les leo del 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede ir a Cristo, creer en Cristo, amar a Cristo, si el Padre no lo lleva a Cristo. Y después dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No me gusta. No, eso es duro. No, yo no estoy para eso. Si yo estoy buscando consuelo, que me vengan así que soy pecador.
No. Chao. Pero eso es. Y el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Eran los 12 fieles. Y los trató, pero ¿también quieren irse ustedes? ¿Ah? No, nosotros. Ahí demostraron que eran creyentes de verdad. Entonces, otro ejemplo, la multitud que aclamó al Señor como el Mesías cuando entró a Jerusalén, es la misma multitud que 7 días después gritaba a Poncio Pilato, crucifícalo. Entonces, ¿por qué dice no puedo confiar en testimonio de hombres? Porque los hombres son variables. Y le voy a poner otro ejemplo para terminar este punto. ¿El testimonio de Juan el Bautista entonces no es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque Juan tiene el ministerio de presentar el Mesías a Israel. Esa es la primera cosa. Segundo, su vida santa. Su vida santa confirma su ministerio. Pero dice, es hombre. Después dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Por qué dice eso? Primero hay que entender que el Señor no fundamenta su ministerio y obra y persona en lo que creen los hombres, sino en el Padre. Y Él dará testimonio seguro y firme de quién es el Hijo y la obra del Hijo. Le voy a poner un ejemplo. Es como decir que los apóstoles no eran de Dios porque los mataron. Claro. Todos murieron asesinados, menos Juan. Tal vez era el único apóstol verdadero. Porque los mataron. Pero también mataron a Cristo. También mataron a Juan el Bautista. Entonces el criterio de los hombres, ¿cuál es? Como los mataron, entonces no era de Dios. Es el criterio humano. La Biblia nos revela cuál es el criterio de Dios. Es como decir que un profeta, o perdón, mejor dicho, un pastor, un predicador, si nadie lo va a escuchar, no, este no es de Dios. O lo escuchan 4 gatos. Aquí hay más, por si acaso. No, no es de Dios, no, sí, es imposible. Bueno, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hubo profetas que predicaron 50 años y nadie se les convirtió. Entonces, ¿no son profetas de Dios? Sí, lo eran. Dejaron su testimonio para la posteridad. Y para esa generación, que ante el juicio de Dios, Dios les va a decir, ustedes tuvieron profetas. Entonces, y cuando les dice en el mismo versículo, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, está diciendo que lo que dijo Juan sobre Cristo no es para confirmar el testimonio o la obra de Cristo, sino para que ustedes crean y sean salvos. Ese era el punto de Jesús a los judíos. Lo que ustedes digan de mí a mí no me interesa. Créanle a Juan, porque es para que ustedes sean salvos. Porque Juan no confirma mi testimonio. No confirma mi obra. No confirma mi ministerio. Eso es lo que está diciendo. Versículo 35. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz.
¿Qué significa? Él, que en Juan el Bautista, era antorcha que ardía por Dios. ¿Por qué? Porque tenía pasión. Estaba ardiendo por Dios, dedicado a la predicación de la venida del Mesías. Y daba luz, iluminaba. Hacía entender a la gente el tiempo que se estaba acercando. El tiempo que venía. Viene el Mesías. El reino está aquí. Arrepiéntanse. Entiendan. Crean. Y vosotros los judíos se gozaron un tiempo en su luz. Claro, se gozaron. Dijeron, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los judíos pensó que podía ser o el Elías o el Mesías. Fíjense, Juan 1:19. Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Miren, Juan apareció predicando en el desierto de Judá, cercano al Mar Muerto, un lugar inhóspito, y cercano también al río Jordán. Y en este lugar Juan atrajo a grandes multitudes. Tanto así que los sacerdotes, levitas y escribas de Jerusalén enviaron una delegación a investigar quién era este predicador, si era el Mesías o era Elías, o era el Elías. Porque multitudes de todo Israel peregrinaban hacia donde estaba Juan y se bautizaban. Hacían filas para entrar al río Jordán y ser bautizados por Juan el Bautizador. ¿Y cuál era? Porque abrió una esperanza. Y aquí está, es que nos va a liberar. De que en la promesa va a liberar de los romanos. Está aquí con los romanos. Pero ese mismo pueblo, al poco tiempo después, meses después, un año y medio después, poco hizo y menos dijo cuando Herodes mandó a matar a Juan. Se acabaron las esperanzas. Muchos, por no decir la mayoría, se fue detrás de Jesús. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y aquí hay, ¿cuáles son las obras? Acuérdense que en ese momento el Señor Jesús no ha resucitado, no ha muerto ni ha resucitado. Está presentándose como el Rey prometido a Israel. Y sus obras, sus cartas de presentación son los milagros. Las obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cuáles obras? Los milagros. El Señor Jesús sanó a un leproso. Marcos 1, 40-42. Ya, rápido. Marcos 1, 40-42. Amén. ¿Ya? Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Miren, la lepra en la antigüedad, aparte que era incurable, era considerada una maldición de Dios por pecados terribles.
de esa persona o de sus padres o de sus abuelos. Esa era la idea. Entonces, cuando el Señor Jesús sana a un leproso, le está diciendo al entendimiento de los judíos dos cosas: que solo Él puede borrar la maldición de Dios y perdonar pecado. Y le está diciendo de esa manera a los judíos que Él es Dios. Porque nadie podía librar. Hoy día se puede curar la lepra. Es difícil, complicado, pero se puede. Pero en ese tiempo no. Que se puede curar la lepra es de los últimos 60 años, hermano. 60, 70 años. Hasta ese tiempo la lepra era incurable. Entonces, cuando el Señor sana, habla del poder sobre la enfermedad y sobre lo que ellos consideran una maldición. El Señor Jesús resucitó muertos, Juan 11, 43, 44. Se lo leo yo, que dice a Lázaro. Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El Señor Jesús demostró ser Dios. ¿Por qué? ¿Quién puede resucitar muertos? Solo Dios. Solo Dios puede. Y eso habla de que Él es Dios porque tiene el poder de resucitar muertos. El Señor controló y controla la naturaleza. Mateo 8, 26, 27. ¿Alguien puede estar ahí? Por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 8, 26, 27. Leí el 9. 26, 27. Sí. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. En un momento, silencio, se acabó la tempestad, llueva y llovió. Eso solo lo puede hacer Dios. Tiene poder sobre la naturaleza. El Señor Jesús es Dios porque solo Dios tiene poder de controlar los fenómenos naturales. El Señor Jesús creó alimentos para 5.000 hombres con 5 panes y 2 pececillos. Juan 6, del 9 al 13. Se lo leo yo. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. 5 pancitos y 2 pececillos, porque habla de pescaditos así, no habla de pescado reina, no, de esos chiquititos. ¿Y comieron cuánto? 5.000 hombres. Y los hombres comen, ¿no? Y más encima
sobró. Se llevaron para casa. Ese poder lo tiene solo Dios. No lo tiene ningún hombre, y ningún hombre ha podido hacer eso. Incluso Nicodemo, el fariseo, ¿qué llegó a decir de Jesús? Oh, sabemos que tú estás con Dios, porque quien Dios está con él puede hacer solo esas señales, pero no dijo que era Dios. Pero entendió que detrás de él estaba el poder de Dios. Veamos Juan 20, 30, 31. Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice, si se escribieran todos los señales y milagros, no habrían libros. Se llenarían bibliotecas. Pero con esto es para que entiendan de que Cristo es Dios. Es el Hijo de Dios para salvar. O sea, nos dio una muestra, ¿no? Pero los judíos, a pesar de eso, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y rechazaron la obra de Cristo como obra de Belcebú, de Satanás. Entonces, definitivamente, los que hicieron eso cayeron en condenación. Definitivamente. Versículos 37 y 38. 37 y 38, ¿qué dice? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. El Padre dio testimonio directo sobre el Señor Jesús. Tenemos un registro en la Escritura, ¿cierto? Mateo 3, 16, 17. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? Mateo 3, 16, 17. Y ¿Ya? Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa fue una voz audible, que todos los que estaban allí escucharon. Fue un testimonio directo del Padre a decir: Este es mi Hijo amado. Y ese fue un testimonio para todos los judíos. Después, en Mateo 17, 5, dice la transfiguración ante 3 discípulos. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Este fue un testimonio exclusivo a los discípulos. Porque recuerden, dice, cuando lleguemos abajo no digan nada hasta después de la resurrección.
Y después hay otro, recogí otro, en Juan 11, 41, 42, si alguien puede estar ahí, por favor. Juan 11, 41. Juan 11, 41, 42, ¿qué dice? No. Juan 11. Ay, Juan 11, estoy en Mateo. 41. Sí, Y 42. y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Fíjese que lo que dice, y lo dice en voz alta. Les digo esto, Señor, en voz alta, para que ellos sepan de que tú me enviaste. Porque él estaba invocando al Padre para resucitar a Lázaro. A pesar de este testimonio directo de Dios, los judíos en mayoría no creyeron en Cristo como su Mesías. Y el último testimonio mayor que el Señor acepta es la palabra de Dios, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Pero quiero concluir con algo que vi en YouTube. Que cuando estaba haciendo esto me acordé, dije, lo voy a utilizar para entender algunas cosas. Había un predicador islámico que fue confrontado por una mujer cristiana que le decía: Cristo es Dios hecho hombre. En cambio, el predicador islámico decía que Jesús fue un mensajero de Dios, como Abraham, como Moisés y Mahoma. Y desafiaba a la mujer a sostenerle, a mostrarle un verso de la Biblia en el cual Jesús dijera: soy Dios, adórenme. Entonces la mujer citó pasajes que están en las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Juan, por lo cual el islámico lo rechazó, porque no eran palabras directas de Jesús. No, dijo, no. Jesús, muéstrame dónde Jesús dijo: yo soy Dios y adórenme. Y yo me acordaba de todos estos versículos. Pero anoté uno. Juan 10, 30, 33. Del 30 al 33. Juan 10, 30, 33. ¿Lo leo? ¿Ya? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos lo entendieron. Cuando dijo: el Padre y yo uno somos. Y lo iban a apedrear, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí tiene un versículo. Que los judíos lo entendieron, pero no le creyeron. Como tampoco lo creía el islámico. Ahí tiene un versículo, lo dijo Jesús. Pero bueno, los islámicos de hoy creen lo mismo que los judíos de ayer y de hoy, que el Señor Jesús es hombre, no es Dios. Y en esto están acompañados por sectas como los testigos contra Jehová, los mormones y los católicos, que dicen que Cristo es Dios, pero lo tratan como un hombre, llenándolo de la compañía de santos y de la Virgen María para que lo ayuden. Como si Dios necesitara ayuda.
lo tratan como hombre. No importa lo que diga. Los versículos que hemos visto y toda la escritura nos testimonian que Cristo es el mensajero, que Cristo no es el mensajero de Dios, sino que Cristo es el mensaje. Cristo es el mensaje. Su persona, su carácter, su obra, su poder, su promesa, su salvación, todo Cristo es el mensaje. Primera Corintios 1:24 dice: mas para los llamados y judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para los que creen. No dijo estoy recibiendo el mensaje de Cristo, no, estoy recibiendo. ¿A quién recibimos? A Cristo. Nadie dice, se fija, todos decimos recibimos a Cristo, no, yo recibí el mensaje de Cristo, ¿no? Aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo en nuestras vidas. Eso es, y eso es la diferencia con el hereje y apóstata satánico del islámico que vi por YouTube, ¿no? Y para que el que cree ese mensaje, y ese mensaje es Cristo, vive en él por el poder del Espíritu Santo. Todos aquellos que reconocían la voz de Dios y entendieron que los milagros de Cristo son milagros que solo Dios puede hacer, y no los puede hacer el diablo y sus demonios, y tampoco los apóstoles de hoy, llenos de ego y abundantes obras de mentira. No. Son los que creyeron en Cristo y fueron salvos, y tuvieron en ellos el Espíritu Santo y su palabra. En ese sentido, cada cristiano es un testigo de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, de las promesas de Cristo, de la salvación de Cristo. ¿Por qué? No porque estamos siguiendo el consejo de Cristo, sino porque tenemos a Cristo en nosotros, por medio de la fe y el poder del Espíritu Santo. Ese es el tema. No podemos decir yo obedezco a Cristo, pero no tengo nada que ver con Cristo. No existe eso. Es como los que dicen, no, yo respeto a los cristianos, respeto a Cristo, yo sigo el sermón del monte. Mentiroso. Pero no sigue a Cristo. No existe. Si es por eso, hasta el diablo puede decirse cristiano. Y hay un montón de demonios por ahí diciéndose cristiano. Y algunos predican en los púlpitos. Y otros están en Roma dirigiendo religiones. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, ese es el mensaje. Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros no predicamos el mensaje de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado por nuestros pecados, para salvación de vida eterna. Y segundo, crecer en el carácter de Cristo. No se trata de conocer más los mensajes de Cristo, se trata de crecer en el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo es santo y es el único carácter que agrada a Dios. Por eso somos llamados a crecer en el carácter de Cristo. Romanos 8:29. Y ahí terminamos. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Él es nuestro hermano mayor. Amén. Y es nuestro modelo al cual Dios quiere que vayamos conformando nuestro carácter. ¿Mm? Por el poder del Espíritu Santo. No solo lo que dijo el Señor, sino que debemos permitir ser transformados en el carácter de Cristo. Eso es ser cristiano, hermanos. Ser cristiano no es solo venir al culto, que es un mandato. Es como vivir permanentemente ante la presencia de Dios. Si nosotros nos comportáramos así, yo entiendo, pediríamos perdón cada 5 minutos. No, 4 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos hasta por la mirada, hermano. Hasta los pensamientos. Que Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Lo que Dios quiere es que tú te sometas a Cristo para conformarte al carácter de Cristo, poco a poco. Y eso es. Porque ese es el carácter que a Él le agrada. Nosotros no le agradamos a Él por nuestro carácter. Nosotros le agradamos a Él porque estamos en Cristo. Y porque Cristo está en nosotros. Y si usted entiende que ese es el cristianismo que así debe desarrollar en Cristo, con todo lo que implica su vida cristiana, va a crecer. No digo que va a ser liso, no. Porque en las dificultades el Señor también nos pone para probarnos, para limpiarnos. Y tenemos muchas dificultades, porque como dijo uno, los problemas flotan en el aire, hasta los respiramos. Pero eso nos permite humildemente decir, Señor, necesito ayuda. Señor, guíame en esto. Piense, ¿cuántas veces hemos querido afrontar problemas sin ni siquiera pensar en eso? Cuando ya sabemos que somos impotentes porque no hay plata o porque es imposible, por mi edad, imposible por esto, ay, Señor, hazte un milagrito, por favor. Pero como decía la canción que iniciamos, te necesito. Nosotros lo necesitamos cada día, cada momento, hermano. Y eso va a ir conformando nuestro carácter. Amén. Piénselo. Si es así su vida cristiana. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué tenemos algunos problemas, por qué no crecemos, por qué nos enojamos tanto con el Señor. Piénselo, medita. Queremos dar un buen testimonio de Cristo. Eso significa una vida espiritual en la iglesia y fuera de la iglesia también. Así que les dejo esto para pensarlo y la próxima vez vamos a ver el otro testimonio del cual habla el Señor Jesús, que es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque su palabra siempre nos ayuda a entender, Señor, a qué punto estamos. Y usted, Señor, cómo nos quiere, pero también nos quiere cambiar porque nos ama. Nos ama para santidad, nos ama para su gloria. Nos ha elegido no por lo bueno que éramos, nos ha elegido porque usted lo ha querido así. Nosotros se lo agradecemos de todo corazón y pedimos que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, que nos empuje, Señor,
a su palabra, a ser fiel, a meditar, a obedecer, a hacer lo que usted quiere que hagamos para que nuestra vida glorifique su nombre, Señor, y nuestra vida no sea vergüenza para su nombre. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús.